Bien, queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura bíblica. Estamos en Génesis capítulo 15. Leeremos capítulo 15, 16 y 17. Y también continuamos con la lectura en Mateo 4. Así que continuamos acá. Recordemos que estamos con la nueva Biblia de las Américas, así que pueden complementar también estas lecturas. Así que, bueno, vamos allá. De Génesis capítulo 15 dice así. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor, Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: No me has hecho descendencia, y uno nacido de mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra, para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego, que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los quenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Chur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió:
multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve. Porque dijo: ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. Por todas sus generaciones, con pacto eterno, eso ya lo había leído. De ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes, como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo, para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió, dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros.
Bien, vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. Ahí leí el capítulo 17 también, no lo había mencionado, pero leí el capítulo 17 de Génesis. Y ahora pasamos a Mateo, capítulo 4, que lleva como título, al menos en esta Biblia que tengo en mis manos, Jesús es tentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Entonces Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que le fue dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca, con su padre, Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Bien, bien. Vemos acá ya varias interacciones. Es interesante ahí en el desierto. Dios hablando con Sarai. Después vemos a Dios hablando con Abraham, dándole, confirmando este pacto, ya varias veces, ya por lo menos 3 veces, confirmando esta promesa que le ha hecho, haciendo entender de esta forma que es algo que va a ser seguro. Y aunque sea increíble, un hombre de 100 años que no podía tener hijos, le dice esa promesa tan increíble que va a ser padre de multitudes, le cambia el nombre a él, a su esposa, y todo da a entender que así no va a ser. Es como tan irónico todo lo que está pasando, y aún así Dios dice, bueno, así va a ser. La Biblia confirma, para Dios no hay cosas difíciles, Él es el todopoderoso, el que todo lo puede. Así que nos va recordando eso, a pesar de la incredulidad, a pesar de lo difícil, ahí Dios habla. Y después en el desierto vemos cómo ahora es Jesús el que está ahí, y Jesús está siendo tentado ahora por Satanás. Se ve otra interacción y responde ahora armado con la palabra, por supuesto, la palabra de Dios. Esa es la principal arma
que tiene que tener uno para defenderse también de las acechanzas del enemigo, para permanecer firme ahí. Por eso también estamos leyendo la Biblia, por eso queremos perseverar en esto, porque es lo que hizo Jesús para defenderse de la tentación del enemigo, ir con la palabra de Dios que buscaba tergiversarla. Nosotros tenemos que estar armados bien con esto, entendiéndola bien. Así que por lo menos irla leyendo y reflexionando, meditando en esta. Y después Jesús llamando a los discípulos, diciéndoles vengan, y ellos respondían. Es increíble cómo se va relacionando la Biblia, una parte con otra, Génesis, Mateo, Dios hablando con las personas, incluso con Satanás, y cómo vamos a responder nosotros ahora. Bueno, hay mucho ahí que seguir, vamos a continuar con la palabra, por supuesto. Los animo, querido, a que no se rindan, a que perseveren en este desafío, que es leer la Biblia en un año. Vamos que se puede, y después, por supuesto, esto sigue. Así que un gran abrazo y vamos a orar. Vamos a orar, queridos. Gracias, Padre, por eh, esta lectura que podemos tener hoy día. Te pido, Señor, que a través de ella nos sigas fortaleciendo, que nos cuides, Señor, sea a la hora que sea que lo hagamos, en la mañana, en la tarde o en la noche, que a través de esto, Padre Santo, tú nos fortalezcas y nos acerques más y más a ti. Queremos relacionarnos contigo, Señor, de una manera mucho más viva, cada vez más, y reconociéndote a ti como el dador de todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Nos vemos. Un abrazo.